Dice la palabra del Señor: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Qué pasaje, ¿no? Qué descripción tan vívida y tan radical de Santiago con respecto a los ricos, pero no todos los ricos, ¿cierto? Sino una clase en particular de ellos. Yo creo que el título que tiene la Reina Valera en la parte superior, recuerden que estos títulos no son inspirados por el Espíritu Santo, pero los colocaron ahí personas que editaron las Biblias, ¿cierto? Y encontraron que ese título resumía bien el contenido de esa porción que tenemos allí. Entonces Santiago nos está hablando, si tomamos ese título como un buen resumen de lo que encontramos, podríamos decir que Santiago nos está hablando contra los ricos, pero contra los ricos opresores o contra los ricos abusivos. Aunque quizá nosotros esperamos que vamos a mirar cada una de estas descripciones que tenemos aquí en este pasaje el día de hoy, ¿saben, hermanos? Voy a hacer una salomónica. Me lo voy a saltar por hoy. No las vamos a ver el día de hoy. Vamos a mirar este pasaje con más detenimiento el próximo domingo. Hoy quisiera enfocarme en versículo 1, primera parte de ese versículo 1, en la expresión que dice: vamos ahora ricos. Vamos a quedarnos solamente ahí. Voy a hacer un salto un poco extraño, pero vamos a quedarnos solamente en esa descripción. Y lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es una perspectiva bíblica acerca de las riquezas. Una perspectiva bíblica acerca de las riquezas. Y la razón de esto, mis hermanos, es que cuando nosotros pensamos en las riquezas y en los bienes materiales, especialmente desde el concepto cristiano, a veces nosotros miramos las riquezas como algo completamente negativo. A veces tenemos un poco esa percepción. Incluso una demostración acerca de que los cristianos a través de las generaciones han tenido una perspectiva negativa acerca de las riquezas es la decisión que algunos cristianos o algunas personas llamadas cristianas han tomado en referencia a las riquezas. Hay algunas personas que, por ejemplo, dicen las riquezas son malas, están podridas, están comidas de polilla, están enmohecidas, y entonces ellos tienen una abstención absoluta de los bienes materiales. Estas personas entonces toman la decisión de retirarse a un monasterio o irse a un lugar donde deciden vivir una vida como de austeridad, de rechazo a los bienes materiales y con la menor cantidad de cosas posibles que puedan tener, en base a algunas cosas que ellos consideran que la Biblia dice con respecto a las riquezas. Estas personas han llegado a esa conclusión. La riqueza es algo malo y nosotros tenemos que mantenernos diametralmente, totalmente, en el sentido contrario al uso de las riquezas. Y por eso a mí me gustaría que el día de hoy nosotros pensáramos un poco en el concepto de las riquezas, ¿sí? ¿Qué son las riquezas? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a ello? Otra cosa que algunas personas hacen es mirar a las personas ricas como gente antipática, aparatosa, egoísta y tacaña. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo algo que no es? Sí. Esas personas son antipáticas, son creídas.
¿Cierto? En general, se tiene ese concepto acerca de las personas ricas. Entonces, se mira a la gente que tiene un poder adquisitivo con suspicacia, ¿cierto? Y a veces también con envidia y con celos en el corazón, porque él tiene y yo no tengo. O eso de que tiene seguro es porque es mala gente, ¿cierto? Ese es el concepto. Yo no estoy diciendo esto es lo que yo creo, ni es lo que la Biblia dice, porque eso es lo que vamos a procurar compartir a continuación. Estoy diciendo lo que en el concepto general, incluso en el concepto de algunos cristianos, se considera que es la riqueza, o se ve a las personas que son ricas. Incluso, una de las críticas de las personas en el mundo respecto a algunos creyentes que tienen posesiones materiales es como el verlos como personas que lograron esa posición o ese reconocimiento o esas posesiones materiales, seguramente lo ven como personas que lo hicieron de forma engañosa. ¿Cierto? El mundo como que mira a los cristianos y dice, ellos no tienen derecho a tener nada, porque ellos dicen que las riquezas son pecaminosas, son malas, no están bien, ellos no tienen derecho a tener nada. Ese es un concepto ahora ya no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y entonces cuando una persona tiene algo, ya se mira como extraño. ¿Cómo lo consiguió? O generalmente en el caso de los pastores, ¿no? Los pastores ya estamos estigmatizados. Somos los ladrones. Somos hombres ambiciosos que estamos detrás de las pertenencias materiales de los miembros de la iglesia, que andamos trasquilando a las ovejas, ¿cierto? Y quitándoles la lana. Ese es el concepto en el que nos tienen. Hermanos, tuve buenos amigos y compañeros en los diferentes trabajos en los que tuve la oportunidad de estar. ¿Saben? Cuando compartí, no con todos, pero compartí con algunos de ellos acerca de mi llamado al pastorado, al ministerio, ¿saben? Inmediatamente empezaron las miradas suspicaces, ¿cierto? Las sonrisitas, ¿cómo? Falsas. No tanto falsas, sino como pícaras, exactamente, más bien como las sonrisitas pícaras, ¿cierto? Vas a montar tu propia iglesia. Como si se tratara de eso, ¿cierto? Como si la iglesia fuera un negocio. Entonces, hay un concepto, a veces en los cristianos, a veces en las personas que miran desde afuera, respecto a lo que supuestamente la Biblia dice con respecto a las riquezas. Y ya que vamos a hablar de una clase de ricos en particular, a los que Santiago les habla con una expresión bastante firme y dura, llamando fuertemente la atención de estas personas, yo creo que antes de que nosotros miremos eso, es importante que nosotros tengamos un concepto claro, para que no haya malentendidos de lo que Santiago está tratando de comunicar. Es importante que nosotros tengamos un concepto claro acerca de lo que la Biblia dice con respecto a las riquezas. Así que vamos a mirar cuál es esa perspectiva bíblica de las riquezas. Hermanos, vamos a ir por muchos versículos de la Biblia. Hoy va a ser un paseo por muchos textos de la Biblia. No voy a esperar a que los busquemos. Yo los tengo anotados. Yo los voy a citar para que ustedes puedan tomar notas si lo desean, puedan repasarlos con más calma en casa. Pero yo voy a citarlos y voy a leerlos inmediatamente, porque de otra forma, como son muchos textos, podría tomarnos mucho tiempo esperar a que todos los buscaran. Así que vamos a ver cuál es esta perspectiva bíblica acerca de las riquezas. Primero que todo, vamos a ver que en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar algunos hombres de Dios que fueron muy, pero muy ricos. ¿Quién es el primero de esos hombres que se les ocurre? ¿Quién se le viene a la mente? Salomón. Fue muy rico. Extremadamente rico, ¿cierto? Pero el primero que nosotros encontramos en la Biblia, del cual la palabra de Dios dice de una forma específica que era un hombre muy adinerado o con muchos recursos, era Abraham, ¿cierto? Génesis capítulo 3, versículo 12. Nos dice de la siguiente forma: y Abraham era riquísimo, en ganado, en plata y en oro. ¿Lo notamos? Era riquísimo en ganado, en plata y en oro.
Y también escuché el otro personaje que ustedes mencionaron. Ese personaje es Job. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, nos está hablando acerca de un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados o trabajadores. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Qué envidia, ¿cierto? Qué envidia. Yo no sé cuántas yuntas de bueyes se necesita para uno ser considerado como una persona adinerada. Yo nunca he tenido ni un solo buey, mucho menos una yunta. Pero, ¿qué podríamos decir? ¿Cuántas yuntas de bueyes serían necesarias para que una persona se diga, esta es una persona rica? ¿Cuánto? 1, 2, 3. Pero hay que tener presente qué significaba yunta. Era el tractor de ese entonces. Era con el que se hacía el arado y se hacía todo el trabajo. Entonces pensemos en una yunta como un tractor. Okay. ¿Cuántos tractores tenía? Bueno, ¿cuántos tendría? Bueno, aquí nos dice, ¿cierto? 500. ¿Será que como una ya se podría considerar una persona rica? Ok. ¿Cuántas se necesitarían? En el concepto de hoy, digamos. Unas 10. Con unas 10. O sea, alguien que tiene 10 ya podríamos decir que es una persona, digamos, con buenos recursos. Y si tiene 20, ya podríamos decir Con mucho más recursos. con mucho más. Bueno, no puedo establecer exactamente la medida, pero evidentemente Job era un hombre extremadamente rico. Pero ahora pensemos en lo siguiente. ¿Cuál era el origen de las riquezas de estos dos hombres? Pensemos en cuál era el origen de las riquezas de Abraham y cuál era el origen de las riquezas de Job. Génesis capítulo 24, versículo 35 nos dice, está hablando un criado de Abraham llamado Eliezer, que era como su mayordomo. Y dice Eliezer, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. ¿De dónde provenían las posesiones materiales? Provenían de el Señor. Era el Señor quien había bendecido a Abraham. Ahora, debemos tener en cuenta que Dios había hecho un pacto con Abraham. Y dentro de ese pacto había unas promesas especiales, ¿cierto? Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el reflejo de esa bendición, por lo menos en esos primeros años de la vida de Abraham, o de la historia bíblica que encontramos ahí, porque Abraham era un hombre ya mayor, lo vemos en todas esas pertenencias, posesiones materiales que Abraham poseía en ese momento. Pero también encontramos a Job. En este caso, en el caso particular de Job, no encontramos que la Biblia nos especifique una promesa como tal como la que Dios le entregó a Abraham. Sin embargo, Job era un hombre con tan buenos recursos que la palabra de Dios nos dice que era más grande que todos los orientales. Era un hombre extremadamente rico. Pero ¿de dónde provenían esas bendiciones de Job, esas riquezas de Job? De la misma forma que de Abraham, estas cosas provenían del Señor. Job capítulo 1, versículo 10. Aquí está hablando Satanás. ¿Listo? Estas palabras provienen de la boca de Satanás. Y él está pidiéndole a Dios permiso para quitarle a Job sus pertenencias. Y la razón que Satanás presenta es cuando Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job. Satanás le dice, pero Señor, es que no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene.
al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Tú lo has bendecido y lo has bendecido en extremo. Por esa razón los bienes de Job han aumentado sobre la tierra. ¿Cierto? Son bienes materiales, lo que Job poseía en ese momento. Pero ahora también debemos preguntarnos cuál era la relación de estos hombres con las riquezas, porque es algo que nosotros necesitamos también considerar. No solo que eran ricos, no solo de dónde provenían esas bendiciones, esas riquezas que ellos poseían, sino también preguntarnos cómo estos hombres percibían o consideraban las posesiones materiales que ellos habían recibido. Y aquí mismo en Job capítulo 1, versículo 21, voy a citar a Job, pero creo que es el mismo concepto en el que Abraham las tenía. Pero vamos a ver lo que decía Job. Y dijo, cuando todas esas posesiones materiales fueron arrebatadas, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuál era el corazón de este hombre con respecto a esas cosas? No estaba apegado a ellas. Nosotros hoy tenemos un cacharrito, ¿cierto? Un celular de 300.000 pesos y lo consideramos como si fuera o quizás tenemos algo más grande y nos apegamos a eso como si eso fuera. Pero saben, estos hombres poseían mucho más, pero sus corazones no estaban enfocados en esas cosas. Nosotros podríamos decir, bueno, es que es fácil, ¿cierto? Es fácil cuando tú tienes mucho, ser liberal, ser... Bueno, no es fácil, porque hay un engaño en el brillo del oro que seduce el corazón de los seres humanos. Pero ¿saben? Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, estos hombres no tenían un corazón apegado a las riquezas. Quisiera que pensáramos en algunas fuentes más de riqueza que nosotros encontramos en la Biblia. Evidentemente, todo proviene del Señor, pero hay algunas formas diferentes en las que los seres humanos, y en este caso los israelitas, porque vamos a tomar algunos pasajes del Antiguo Testamento, hay algunas formas en las que estos israelitas llegaron a acumular las posesiones materiales que ellos tuvieron en su momento. Fíjense, por ejemplo, en Proverbios capítulo 13, versículo 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Cuál es la fuente de las riquezas aquí? El trabajo, ¿cierto? Y el trabajo laborioso. Ahora, uno puede trabajar toda la vida, partirse el lomo y seguir siendo pobre, sí. Sí. Entonces, el trabajo no es una garantía, ¿cierto? Pero la sabiduría de Dios nos está diciendo que los recursos vienen por medio del trabajo. Un trabajo laborioso, honesto y responsable delante de Dios. Pero fíjense en esta otra parte. Es un trabajo, pero un trabajo bendecido por el Señor. Deuteronomios capítulo 8, versículo 18 nos dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Yo puedo trabajar duro y por la misericordia de Dios conseguir posesiones materiales aquí en la tierra. Y sin embargo después puedo decir, yo qué buen ingeniero soy, qué inteligente. Solamente han habido dos, yo y yo. ¿Cierto? Y alabarnos y reconocernos como personas súper magníficas, que todo lo que hemos obtenido lo hemos hecho por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por nuestra sagacidad en los negocios. Cuando la palabra de Dios le dice al pueblo de Israel, recuerda, no te olvides de esto, Israel,
que quien te da el poder para hacer las riquezas es el Señor. No es tu trabajo, no es tu inteligencia, no es tu capacidad. Es el Señor quien te da el poder para hacer las riquezas. Una fuente más. No estoy siendo exhaustivo aquí con todos los textos de la Biblia que podríamos encontrar, pero una fuente más de donde alguien podría obtener sus riquezas materiales. Proverbios 19, 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Hay gente que no ha trabajado absolutamente nada por sí mismo, pero sus padres le han dejado una sustanciosa bendición. Los hijos la reciben, algunos son hijos sensatos que la administran bien y otros son hijos despilfarradores que la malgastan. Pero la riqueza también puede provenir de una herencia provista por los padres. Aunque el mismo libro de Proverbios nos está diciendo que hay una herencia mayor y mejor. Y es esa compañera de vida que es un regalo única y exclusivamente del Señor. Así como cuando Adán estaba ya solo en el jardín y Dios le trajo a su compañera, ¿cierto? Y él dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Fue Dios quien se la presentó. Es una herencia de Jehová, la compañera de nuestra vida. Así que, de una forma, este texto también nos está mostrando un juicio de valor sobre lo que es más importante. Pero nos enfocamos aquí y enfatizamos esa fuente de riqueza que puede ser la herencia que alguno de nuestros padres pueda llegar a dejarnos. Pero también, mis hermanos, así como hay fuentes legítimas, buenas, de las cuales esas riquezas pueden venir, también hay fuentes turbias, fuentes impías, sucias, que pueden ser utilizadas por algunos para enriquecerse. Vamos a ver algunas también, ¿listo? Vamos a ver algunas. Proverbios capítulo 28, versículo 8. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. ¿Cuál es la fuente de riqueza aquí en este versículo? La usura, ¿cierto? Es pedir un interés exagerado por un préstamo de dinero que se hace. La palabra de Dios condena esta práctica. Es una práctica abusiva. Y el Señor dice que aquellos que se enriquecen de esa manera no son agradables delante de Él. No están actuando según sus principios. No están actuando según su palabra. Entonces la usura es una fuente turbia para conseguir y amontonar riquezas. Proverbios capítulo 10, versículo 2 nos dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. ¿Cuál es la fuente aquí, mis hermanos? La maldad, ¿cierto? Darle un cuchillazo al otro, ponerle la zancadilla a aquel que está ascendiendo en un puesto de trabajo para ganarlo yo. Eso es maldad. Y muchas otras cosas, ¿cierto? Estoy utilizando solamente un ejemplo. Pero hay fuentes perversas que se utilizan para enriquecerse. En nuestro país podríamos hablar un poco de algunas de ellas también, ¿no? Como aquellos del mundo del narcotráfico, que se enriquecen destruyendo la vida de otras personas. Es una fuente de riqueza perversa. Proverbios capítulo 21, versículo 6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Amontonar tesoros con engaño. Y obviamente esas riquezas son riquezas que pasan fugazmente porque no son conformes, no provienen del Señor, no son la bendición de Dios para una persona. Ahora quisiera que nos hiciéramos la siguiente pregunta. Fíjense que vamos por preguntas, ¿cierto? Hemos preguntado si en la Biblia, cuando se habla de hombres ricos, ¿quiénes eran esos hombres? Y hemos identificado dos. ¿De dónde han provenido las riquezas de esos hombres? Dios se las ha provisto. Pero también hemos visto que hay formas ilícitas de enriquecerse.
Y solamente estoy dando algunos ejemplos de eso. Pero ese concepto de personas que de forma pecaminosa acumulan riquezas suscita una pregunta en nuestras mentes. Hermanos, y esta no es una pregunta nueva. Los hombres de la Biblia se la preguntaron también. ¿Por qué Dios entonces permite que esas personas impías posean riquezas? ¿Por qué Dios permite que aquellos que, utilizando como un medio para obtener las riquezas, la maldad, por qué Dios permite que prosperen? ¿Saben, hermanos? El mismo hombre del cual hablamos hace un momento como un hombre justo, recto, generoso de Dios y apartado del mal, que fue Job, se formuló esta pregunta cuando lo había perdido absolutamente todo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Job capítulo 21, versículo 7. ¿Por qué viven los impíos? Señor, ¿por qué viven los impíos? Y se envejecen y aún crecen en sus riquezas. Señor, ¿tú por qué permites que estas personas perversas sigan disfrutando de posesiones materiales y acumulen más y más y más y más? Y a veces aquellos que te conocen, a veces aquellos que te aman, a veces aquellos que siguen tu palabra, a veces aquellos que obedecen tus mandamientos, a veces aquellos que te creen a ti, tengan que trasegar por la vida en medio de dificultades y luchar para conseguir el sustento diario para ellos y para sus familias. Es una pregunta legítima y es una pregunta que ha causado amargura en el corazón de muchas personas. Por ejemplo, vamos a ir al Salmo 73 y aquí nos vamos a detener unos minuticos en este salmo, porque quisiera que miráramos no solamente a Job, sino ahora a un hombre para el que este concepto fue algo que fue duro de procesar, algo duro de masticar. ¿Por qué, Señor, tú permites que la gente perversa que te aborrece prospere en este mundo? Y ese hombre es un hombre llamado Asaf. Voy a leer este pasaje, mis hermanos, voy a pedirles que ustedes me sigan allí en sus Biblias. No vamos a hacer demasiados comentarios, solamente los necesarios para que podamos entender el hilo de argumentación que este hombre está presentando en este salmo escrito por él. ¿Qué versículo? Versículo 1, Salmo 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí se deslizaron mis pies, por poco repararon mis pasos. Vamos a ver por qué. Porque este hombre sintió deslizarse en su vida y su relación con el Señor. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Es decir, llegan al final de sus días y llegan enteritos. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Tienen la facilidad de adquirir muchas cosas. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Caminan, cierto, con sus riquezas como una corona, orgullosos, altivos, y además son violentos con otros seres humanos, al menospreciarlos, al tratarlos como si fueran de una clase inferior. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. En una ocasión predicamos este pasaje más detallado aquí en la iglesia y veíamos la versión, nueva traducción viviente de este versículo y era muy curioso. ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente? ¿Que me lo pueda leer? ¿Qué decía o qué dice la traducción viviente? Versículo 7. Dice, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Ok, hasta ahí, gracias mi hermano.
¿Sí ven la forma en que lo expresa esta versión? Es curioso, es curioso. Ni todos los gordos son ricachones, ni todos los ricachones son gordos, ¿cierto? Simplemente es una descripción del texto para hacer referencia despectiva. Quiero que perciban la forma como Asaf se está refiriendo a estas personas, ¿cierto? El concepto en el que él los tiene. Los ve de esa forma como despreciable, como gordos, ricachones, presumidos, ¿cierto? Es como él lo percibe. No significa que sea literalmente de esa manera. Pero saben, hermanos, se nota la amargura que este hombre tiene en su corazón y la lucha que él está librando por este concepto. ¿Por qué estos hombres, Señor, están prosperando? Si son tan altivos, tan soberbios, tan arrogantes, tan déspotas, que lastiman a otros, que oprimen a otros, que menoscaban y menosprecian a otras personas. ¿Por qué, Señor, tú permites esto? Y él sintió que se deslizaba por ese pensamiento. Sigue diciendo, se mofan, logran con creces los antojos de su corazón. Lo que quieren, rápidamente lo pueden obtener. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Hablando de sus logros y de todo lo que han conseguido. Por eso, Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Volviendo al rico. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Algo que a mí me encanta de los salmos, mis hermanos, es la honestidad con la que estos hombres, ellos no están intentando hacer oraciones correctas y completamente teológicas, ¿cierto? Ellos están abriendo su corazón delante del Señor y le están expresando cómo se sienten. Señor, en vano es todo lo que yo he hecho. Mi servicio para ti, Señor, no sirve de nada. Es lo que está diciendo Asaf. En vano he limpiado mis manos y he procurado vivir justamente. Porque estos hombres impíos viven mejor que lo que le está pasando a tu pueblo Israel en este momento. Pero fíjense que Asaf no se quedó ahí. Era un hombre que conocía al Señor. Y Dios amorosamente llegó al corazón de Asaf para quebrantarlo y ayudarle a volver a su palabra. Dice Asaf, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Este no es nuestro vocabulario. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, ¿cierto? Su mente, su corazón luchar, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. ¿Qué está diciendo Asaf? Que finalmente hay una diferencia entre el que cree en el Señor y el que no. Y eventualmente, y a su debido tiempo, Dios hará justicia. Pero no es de nosotros la justicia. No es de nosotros el juicio. No es de nosotros el señalar. Es de nosotros el humilde y pacientemente esperar en nuestro Dios. Y en algunas actitudes que vamos a ver un poquito más adelante en nuestro estudio. Estamos bien de tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Gracias. Vamos a terminar de leer Asaf y pasamos al siguiente punto de nuestro tema. Se llenó de amargura mi alma. Perdón, me salté. Ok. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria.
¿sabe? Empieza como a reconocer las bendiciones de su relación con el Señor. Y fíjense este hermoso versículo, mis hermanos. Si hay un versículo que yo quisiera que ustedes recordaran el día de hoy, es este versículo. Que lo memoricen, que lo atesoren y que mediten en él. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Dios es todo lo que necesitamos, mis hermanos. Absolutamente todo lo que necesitamos. Muy bien. Entonces, quiero que quede muy claro lo que estamos diciendo. ¿Son malas las riquezas? No. ¿Son buenas? Depende. ¿Cierto? ¿Son malas? No. ¿Son buenas? No. Depende de dónde provenga. Las riquezas son las riquezas, ¿cierto? Pero por un lado está su procedencia, pero incluso más allá de su procedencia. ¿Cómo, Estevita? ¿Cómo las utilizamos? Está nuestra relación con ellas. Exacto. Estevita dice cómo las utilizamos. Pero también cómo las utilizamos va a depender de cómo nos relacionamos nosotros con las riquezas. Si ustedes recuerdan, por lo menos yo lo vi en mi época, el rico MacPato. Creo que mi hermano Rosenberg hablaba de eso hace poquito en alguna enseñanza, bueno, no recuerdo bien. Rico MacPato. Este era un hombre muy rico, ¿verdad? Tenía toda una cúpula donde tenía una montaña de oro y de tesoros. ¿Y saben qué? La forma como Rico MacPato se relacionaba con sus riquezas era un tacaño terrible. Y saben, hermanos, llegaba a la puerta superior de su salón, de su bóveda, eso, y brincaba desde allí y nadaba en medio de sus montones, ¿cierto? Y luego salía de en medio de su montaña de dinero y como una fuente botaba las monedas así por la y se dedicaba a contarlas, ¿cierto? Y hacía muñequitos de nieve. Ay, el Rico MacPato. Me da nostalgia esos tiempos. El Rico MacPato. La palabra de Dios no nos está diciendo que los bienes materiales son malos ni pecaminosos. Dios bendijo a muchos de sus siervos con estas riquezas materiales. Pero la palabra de Dios sí nos advierte acerca de un peligro que hay en nuestra relación con los bienes materiales, la forma como nosotros nos relacionamos con ellos. Entonces, todo lo que proviene de Dios es bueno, todo lo que desciende de lo alto, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Señor. Pero la forma como nosotros nos relacionamos con esas cosas es donde está el meollo del asunto. Y vamos a ver también algunos versículos. ¿Listo? Yo les dije que íbamos a pasear por muchos versículos. Espero que estemos tomando nota de ello, o por lo menos que estemos recordando ahí los conceptos que estamos mirando. Salmos número 62, versículo 10. Salmo 62, 10. No confíes en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¿Recuerdan las palabras de Jesús que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón? Aquello que nosotros consideramos valioso, entonces nosotros le vamos a entregar nuestro corazón a esas cosas. Y el salmista aquí nos está advirtiendo, si las riquezas aumentan, que Dios, si Dios quiere nos va a bendecir, si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. Vamos a ver Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Vamos a mirar aquí las palabras de un hombre llamado Agur. Proverbios es el libro de la sabiduría. Proverbios 30. Versículo 7 al 9. Y vamos a ver la forma, teniendo en cuenta el peligro que hay en nuestra relación con las riquezas,
vamos a ver el consejo que Agur nos transmite para que nosotros aprendamos de su sabiduría. Proverbios capítulo 30, versículo 7 nos dice, este hombre hablando con el Señor, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. ¿Y cuál es la razón por la que Agur pide esto? No sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Fíjense que el mismo Agur está reconociendo que tampoco hay ninguna virtud en la pobreza. Ser pobre por sí mismo no tiene nada de virtuoso. Hermanos, yo conozco pobres arrogantes y conozco ricos con un corazón humilde. No tiene nada que ver lo que nosotros poseemos en nuestra mano, sino la actitud de nuestro corazón frente a estas cosas. Entonces Agur, basado en su vida, basado en su relación con el Señor, basado en su propia experiencia, este hombre dice, Señor, yo no quiero que me des demasiado, tampoco te pido que me des poco, ¿cierto? Que me mantengas en necesidad o en escasez. ¿Y cuál es el peligro que Agur ve en su relación con las riquezas? Este hombre dice, no sea que me sacie, te niegue, y luego diga, ¿y quién es el Señor? Mi abuelo era un hombre bastante chistoso. Yo no le heredé eso a mi abuelo, desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, pero él tenía muchos chistes y a toda situación le sacaba una broma. Yo recuerdo que él siempre compartía la historia de un vecino, un conocido de él, amigo, que yo hasta el sol de hoy nunca supe si era una historia real, literal, o era una forma de hacerle un chiste a su amigo. Pero él contaba la historia acerca de este amigo, que no voy a decir el nombre porque de pronto me están viendo en Cartagena y después me decapitan. Pero él siempre decía que este amigo él tenía en el campo una finca, y en la finca él sembraba yuca. Y ese era como su cultivo principal. Y un día este hombre viajó a los Estados Unidos a visitar a unos hijos que tenía en los Estados Unidos. Y resulta que estuvo allá un mes, la pasó súper bien y regresó. Cuando regresó, la nieta lo fue a buscar al aeropuerto. Y cuando lo recogieron, bueno, ¿cómo está papi? ¿Cómo le fue? Y, bueno, ahí contó la experiencia, ¿no? Cuando venían de camino, ella le dijo, papi, ¿será que llegamos un momentico aquí al mercado y compramos una yuquita? Entonces este hombre dijo, ¿yuca? ¿Qué es el yuca? ¿Qué es el yuca? No sé si era verdad, pero mi abuelo siempre lo decía. ¿Saben, hermanos? No sea que nos pase de esa forma, ¿cierto? Que después del Señor habernos multiplicado y bendecido, entonces nosotros digamos Jehová, ¿cierto? ¿Quién? Otra vez Deuteronomio 8:18. Acuérdate que Jehová es quien te da el poder para hacer las riquezas. Entonces, ese es el peligro que Agur veía. Señor, no me des riquezas. Y es muy respetable y aconsejable su oración. De hecho, el Señor Jesucristo coincide cuando nos enseña el Padre Nuestro, ¿cierto? Nos dice, Señor, Padre Nuestro que estás en los cielos, lléname de riquezas en este mundo, sino danos el pan de cada día, Señor. Provéenos del pan necesario para cada día. Vamos a mirar otro pasaje del peligro de las riquezas. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Y este pasaje, en el contexto, tiene que ver especialmente es como una exhortación
a nosotros, especialmente la iglesia, ¿cierto? Los creyentes. Debemos recordar que a nosotros los creyentes, a la iglesia del Señor Jesucristo, Dios jamás nos ha prometido riquezas materiales. Nunca nos prometió eso a nosotros. ¿Hay promesas para el pueblo de Israel de bendición exorbitante? Sí. Para nosotros como iglesia, Dios jamás nos prometió enriquecernos. Ahora, con algunos, Dios los bendice de forma extraordinaria, sí, y gracias a Dios por eso. Pero Dios nunca nos prometió esto a nosotros como iglesia. Nuestras riquezas son más bien riquezas celestiales, en Cristo, en nuestra identidad con el Señor Jesucristo, en la eternidad. Pero pensando en nosotros los creyentes, fíjense en lo que el apóstol Pablo dice que debemos tener en cuenta. Primera de Timoteo 6, versículos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es lo primero que encontramos aquí? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a las riquezas? Contentamiento. Contentamiento es esa actitud de satisfacción con las bendiciones que nosotros hemos recibido de parte del Señor. No es conformismo, ¿cierto? No es como que yo soy pobre y me resigno. No se trata de eso. Contentamiento es gratitud. Es estar satisfecho con lo que Dios ha querido darnos. No significa que no podamos trabajar laboriosamente y procurar sustento y una mejor calidad de vida. No significa nada de eso. Significa es estar agradecido con Dios por lo que Él ha decidido darnos. Pero también dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es decir, debemos tener una perspectiva correcta acerca de lo que las posesiones materiales son. Son cosas de este mundo. ¿Las debemos utilizar aquí? Sí. ¿Debemos utilizarlas sabiamente? Sí. ¿No las trajimos? No las trajimos. Y tampoco nos las vamos a poder llevar. Así que hay que tener una perspectiva correcta acerca de esas posesiones. Versículo 8. Por eso, teniendo sustento, o sea, comida, y teniendo abrigo, decir, techo, el vestido y el techo, estemos contentos con eso. ¿Saben? Porque no necesitamos absolutamente nada más. El resto son añadiduras. Gracias a Dios sí las da, ¿cierto? Pero teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Fíjense, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es una advertencia bastante grande, mis hermanos. Los que quieren, los que anhelan enriquecerse, es esa persona que tiene su mirada fija en las posesiones materiales, que no le importa absolutamente nada más, y trabaja solo y vive solo y piensa solo en ganar más y más y más y más y más y acumular más y más y más. La palabra de Dios dice mucho cuidado con aquellos que piensan o que desean o anhelan enriquecerse en este mundo. ¿Cuál es el peligro de querer enriquecerse? Caen en tentación. Son susceptibles a ser engañados por Satanás. Dice en lazo, es decir, que son atrapados. Es como esa ave que está volando a buscar su gusanito y no se fija que hay una red que ha sido puesta por un cazador para atraparla. Asimismo, ese hombre que solo piensa en la riqueza va en busca de hacer más y más dinero o de tener más y más y más, y no se da cuenta que hay una red que está allí lista para atraparlo en ella y para esclavizarlo. Estas personas se convierten en esclavos del dinero. No utilizan el dinero, sino que el dinero los utiliza a ellos. Se convierten en adoradores de las posesiones materiales. Su Dios son los billetes. ¿Cierto? Rafael Núñez es el Dios de cada uno de ellos. Me refiero a Rafael Núñez moradito, ¿cierto?
Ese es el Dios de estas personas. Fíjense lo que dice también. Actúan como necios, es decir, actúan como tontos. No se dan cuenta que eso que están persiguiendo es absolutamente inútil, que es pasajero, y terminan escogiendo un camino de autodestrucción. Se dañan a sí mismos e incluso dañan sus propios cuerpos, porque por la exigencia de querer más y más y más y más, terminan afectando su propia salud. Y fíjense, mis queridos hermanos, mirando el versículo 10, que algunas de estas personas, por la codicia de las posesiones materiales, incluso le dijeron a Cristo no y prefirieron seguir un camino en pos de las riquezas. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cambiaron la herencia incorruptible que tenemos en Cristo por poseer algunos centavos más en este mundo. Mis hermanos, permítanme terminar con algunas aplicaciones para nosotros. Vamos a concluir con esta parte. Aplicaciones. ¿Qué debemos nosotros entonces, basado en todo lo que hemos visto, hacer y pensar respecto a las riquezas? Bueno, pero antes, un resumen rapidito. Hemos dicho que Dios bendijo a hombres de la Biblia, ¿cierto? Hemos dicho que el origen de esas bendiciones era el Señor. Y también que había algunas fuentes legítimas de enriquecerse o de llegar a tener posesiones materiales, trabajo y demás. Pero también hay algunas fuentes ilegítimas. El dinero no es malo, pero tampoco es bueno. Es nuestra relación con él, ¿cierto? Es nuestra relación con él. Entonces, ahora, ¿cómo debemos nosotros relacionarnos con el dinero? Vamos a mirar 3 consejos que nos dan 3 pasajes de la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. También Pablo hablando con Timoteo. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Creo que resume bastante bien lo que hemos estado diciendo, ¿cierto? El Dios vivo que nos da todas las cosas, es en Él en el que debemos poner nuestra mirada, no en las riquezas que además son inciertas, son pasajeras. Hermanos, hoy tenemos una cuenta en el banco con unos cuantos millones y saben, quizás mañana no la tengamos. Y ha pasado, no es que estoy inventándome ninguna situación. Hoy tenemos nuestra casita bien decoradita, bien bonita, de 3, 4, 5 pisos, y mañana quizás no. Una catástrofe natural. Las riquezas de este mundo son inciertas, no son seguras. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, manda a los hermanos que tienen posesiones que no sean altivos y que tampoco pongan su esperanza en esas cosas. Porque las riquezas no pueden brindarle seguridad a absolutamente nadie. Que hagan el bien, que sean ricos, pero ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, que se enfoquen en las cosas celestiales y no en las cosas de este mundo. Las riquezas que Dios ha puesto en nuestras manos hoy son una herramienta para glorificar a Dios y debemos usarlas con sabiduría, siendo generosos, dadivosos con otras personas. Cuando lo hacemos así, estamos haciendo nuestro tesoro no aquí en la tierra, sino que nuestro tesoro lo estamos construyendo en el cielo, que echen mano de la vida eterna. Salmos número 62, versículos 5 al 8. Recuerden que de este mismo salmo leímos el versículo 10 donde decía, si aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Pero fíjense en lo que el salmista
está diciendo justo antes de esto. Fíjense lo que él expresa. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y otra vez por eso Él dice, cuando haya riquezas, no pongan su corazón en ellas, sino más bien que el corazón de ustedes repose en el Señor, no en los fajos que nosotros tenemos en los bolsillos. Yo estoy tranquilo porque tengo aquí 200,000, 300,000, estoy tranquilo porque tengo posesiones materiales. Ese no es el motivo de nuestra seguridad. Esa no es la razón por la que nosotros podemos estar tranquilos. Esa no es la razón por la que nosotros podemos vivir seguros. La única razón es porque nosotros tenemos en Dios una roca eterna, que es nuestro ayudador. Así que sobre Él es sobre quien nuestras almas pueden verdaderamente descansar. Así no tengamos absolutamente nada en este mundo. Es sobre Dios nuestra roca, en el cual nosotros podemos descansar. Y por último, quiero dejarlos con una oración. Salmo 119, versículo 36. Quiero invitarlos a que ustedes hagan esta oración. En sus tiempos de oración con Dios, que ustedes consideren estas palabras del salmista como una forma de orar delante de Dios. Salmo 119, versículo 36. ¿Alguien me lo puede leer? Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Okay. Quiero regalarles ese versículo, ese tesoro. El salmista le dice al Señor, Señor, mueve mi corazón en dirección hacia tu palabra, no hacia esa inclinación a poseer más y más y más cosas de este mundo. ¿Saben, hermanos? Los verdaderos tesoros que nosotros tenemos que perseguir no están aquí en la tierra, no son de este mundo. El mundo pasa y sus deseos, y todo lo que hay en él va a ser consumido un día por el fuego. Pero toda inversión hecha en nuestro Dios permanece para siempre. Señor, inclina mi corazón a tu palabra.